Sí, profe. Sí. Castillo. Ignacio. Sí, profe. Bien. ¿Alguno más? No. Bien. Camila, profe. ¿Camila? Sí. Ruiz. Ruiz Ponce. Becker Boris, profe también, por favor. ¿Cuál otro apellido? Becker Boris. No te he entendido. Becker Boris. Boris. Súper larga. Boris Sí. Becker. Sí. Sí. Ah, pensé que te había permitido ya al comienzo. Listo. Gracias. Muy bien. Espérate que siguen entrando. ¡Me voy a la mierda! Cállate, pelotudo. Uy, qué lindo papelón que han hecho. Encima se ve quién es y todo. Pero bueno, suele pasar. A ver, vamos a poner compartir la pantalla, si vean el PowerPoint que vamos a ver hoy. No sé si puedo compartir. Ahora sí. Lo que empezamos desde esta unidad, y que son varias semanas o varias clases, es ver específicamente todo lo que es el metabolismo. Voy a poner más. Avísenme si alguno queda sin entrar, porque este teléfono del que he entrado no es de donde estoy en la computadora, por lo tanto no voy a poder ver cuando alguien me pide entrar. Bueno, ahora sí. A partir de hoy lo que vamos a ver es lo que se llama el metabolismo celular. Entonces, en esta etapa ya de la materia, lo que vamos a poder empezar a entender es qué pasa con todos los elementos, nutrientes o alimentos que incorporamos al organismo. Tenemos, para que le quede claro, incorporamos los alimentos por la boca, pasan por todo el tubo digestivo hasta que llegan a nivel del intestino delgado. Y en el intestino delgado es donde se absorben. Una vez que se absorben, ¿a dónde pasan? Al hígado. Sangre. A la sangre. Porque si no, ¿cómo llegan al hígado? Por el aire. Entre medio de los órganos van los fileitos. Van por la sangre. Entonces, el paso que hay entre el estómago, luego intestino, hasta la sangre, es una membrana que va a comunicar que la luz del tubo digestivo, que en este caso va a ser el intestino delgado, con, del otro lado, la sangre. Porque el modo de llegar todos los nutrientes o los compuestos que incorporamos al organismo a los distintos órganos o a los distintos tejidos o al lugar que tengan que ir es a través de nuestro sistema de conducción, que es la sangre. Entonces, nosotros vamos a incorporar alimentos. Esos alimentos son moléculas grandes, macromoléculas, que son solo 3. ¿Cuáles son? Hidratos de carbono, proteínas, Hidratos de carbono, perfecto. Segundo, Proteínas. grasas Lípidos. o lípidos. Ácidos Y grasos. tercero, Ácidos grasos. ácidos grasos es uno de los tipos de lípidos. Proteínas. Y proteínas. No hay más. O sea que aquí no hay manera de errarle. 3 tipos de alimentos o 3 tipos de macromoléculas incorporamos cuando comemos. O son grasas, o son hidratos de carbono, glúcidos,
¿O son proteínas? Ustedes me dirán, no, pero si hay otras cosas, tienes razón. Pero esto es lo grosero, lo grande, las macromoléculas. ¿Qué otras cosas chiquitas incorporamos? Vitaminas, que son lípidos. Acuérdense que está dentro de la clasificación porque son liposolubles. El ADN, todo lo que son ácidos nucleicos, minerales. Y después agua, que es una buena proporción de líquido en lo que generalmente es el medio solvente de casi todos los nutrientes que nosotros incorporamos a nuestro organismo. Entonces, vitaminas o elementos que son poquitos, por eso se llaman oligoelementos. Pero si no, 3: proteínas, lípidos e hidratos de carbono. Nosotros vamos a ver qué le pasa a los 3 en forma individual y detallada, una vez que son incorporados a la boca, que llegan pasan por todo el tubo digestivo, hasta llegar al intestino, donde es absorbida, donde pasa la sangre. Entonces, si yo les digo que en el intestino delgado pasan a la sangre, ¿para qué sirve el intestino grueso? Para los desechos. Exactamente. Como en el intestino delgado pasan a la sangre, lo que no pasó, lo que no se absorbió, sigue su camino para ser eliminado como desecho. Entonces, el intestino grueso simplemente es todo aquello que hasta el tubo, hasta el intestino delgado no se absorbió por distintos motivos, o porque no lo podemos digerir, o porque directamente no son sustancias que podamos incorporarlas por distintas causas que vamos a ir viendo, va a pasar al intestino grueso y va a ser eliminada como desecho, como materia fecal. Pero hay algo que sí tiene como función fisiológica el intestino, además de acumular los desechos para ser eliminado, es la parte donde se absorbe ¿qué? Agua. El agua. Perfecto. ¿Hay alguna enfermedad donde no se puede absorber el agua? Sí. ¿Cuál? No, que como consecuencia trae que no se absorbe el agua. Insuficiencia renal. No, porque eso es a nivel de riñón. Aquí diarrea. estamos hablando en ¿Qué es? intestino. La diarrea, perfecto. La diarrea, por alguna causa que puede ser infecciosa, que puede ser por una intolerancia, por una mala absorción, hizo que este tránsito por el intestino grueso sea rápido, no se haya podido hacer la absorción de agua y por lo tanto se elimina con el agua. Por eso las diarreas son líquidas. Es un proceso de peligro de deshidratación. Por eso van a escuchar muchas veces ustedes que una persona que tiene una diarrea y no ha repuesto el líquido, repone por boca, puede perder demasiado líquido y generar un estado de deshidratación que es peligroso. ¿En quién es más peligroso esto? Porque no lo sentiría rápido. En los niños y en la gente mayor. En los niños porque no sabrían decir que tienen sed, y en los mayores porque justamente tienen ya alterado lo que es el sistema de equilibrio hídrico, y muchas veces no tienen sed aunque les falta líquido. Profe, disculpe, Mónica Roja dice que no puede ingresar. Hace A ver, rato que está. Uy, como 5 o 6 había pendientes. Y no lo voy a tener aquí aunque haga un poquito de ruido. Porque he entrado con este computador y entró con el teléfono, y parece que con el primero que entras te hace de anfitrión y los otros no. Bueno, disculpe el resto que no tengo el teléfono en la mano. Profe, Entonces, usted puede cambiar. ¿pero no tengo que salir? No, transfiere. A ver si lo apago de aquí, se me transfiere directo. Profe, Señor. tiene que ir a las opciones que le da y ahí le dice transferir de hospedador al otro celular. Claro, profe, va a participantes, busca el nombre que ha puesto en la computadora y ahí pone hacer anfitrión.
Bien, no hay caso, los jóvenes son más inteligentes con la computadora. Listo, acabo de hacerlo y cierro, me desconecto de aquí. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora sí, estamos, aquí están entrando dos más. Gracias, perfecto, todos los días se aprende algo nuevo. Listo. Entonces, estamos en el metabolismo. Lo que vamos a tratar de entender y tenemos que aprender es qué le pasa a cada una de estas macromoléculas cuando son incorporadas por la boca, sufren el proceso de transformación o de achicamiento en el tubo digestivo y son llevadas a la sangre. Entonces, aquí viene el primer concepto que tienen que tener clara diferencia. Cuando hablamos de digestión, estamos hablando de todo lo que le sucede a los alimentos desde la boca hasta el intestino delgado. Ese es el proceso de digestión, que es toda una serie de pasos para reducir el tamaño de esas grandes moléculas en la mínima expresión, que es la manera como se trasladan hacia la sangre, o sea, hacia la parte interior de nuestro organismo, donde se va a producir el metabolismo. Entonces, ¿dónde se produce toda esta digestión? Boca, estómago, intestino delgado, intestino grueso. Entonces ahí viene un primer concepto que ustedes ya lo pueden incorporar, y a pesar de que es unas palabras o digamos unos términos comunes, ustedes ya desde el punto de vista médico pueden hacer la diferencia. Y es, cuando alguien dice tengo problemas digestivos, ¿por qué? Porque le hace mal al hígado. ¿Es coherente? Sí. No, No. no. ¿Por qué no? ¿O por qué ha dicho sí el que ha dicho sí? No porque el hígado no interviene en eso. El hígado está adentro, es parte de un órgano interno que se nutre de la sangre, no tiene contacto con el exterior, no tiene contacto con los alimentos, sino después que han pasado la sangre. Todo lo que le sucede al hígado es parte del metabolismo. Todo lo que le suceda, boca, estómago, intestino, es parte de la digestión. Entonces, el que tiene problema digestivo, tiene problema en el estómago, tiene problema en el intestino. Ahí es donde se hace la digestión. ¿Qué es la digestión? Es cortar, son tijeras biológicas las que logran que un chocolate grande, que es en mucha proteína, se transforme en la molécula más chiquitita que son los aminoácidos, o tiene mucho lípido. O un plato de fideos, que es una macromolécula de almidón, se transforme en glucosa, que es la manera como es absorbida. Esa reducción del tamaño de una molécula grande es el proceso de la digestión. Y como digerir es cortar, tenemos distintas herramientas para cortar. Podemos cortar desde los dientes, triturando, achicando, moliendo, desde el movimiento del estómago, que con el peristaltismo va a lograr reducir ese tamaño, desde los jugos gástricos, que con la acidez corta, justamente por ese ácido que es como que está destruyendo, rompiendo, y lo más importante, que es lo que se llaman las tijeras biológicas, que son las enzimas. Todos estos capítulos anteriores que ustedes han estudiado, las enzimas, cómo son, cómo actúan, pero principalmente para que entiendan son compuestos, casi todos son proteínas, que lo que logran es cortar esas moléculas grandes en la unidad más pequeña, que es, en este caso de las proteínas, los aminoácidos. ¿Quiénes aportan esas enzimas? El estómago, el páncreas, pero el páncreas no porque se realice en el páncreas, se realiza en el intestino delgado, pero es el páncreas el que vierte su contenido para que actúe a nivel del intestino delgado, corte lo que haya que cortar y recién se pueda incorporar o absorber. Entonces, hasta ahora que hemos visto, nosotros necesitamos comer. ¿Y por qué necesitamos comer? A ver, ¿qué creen ustedes? Para que ingresen al cuerpo las moléculas necesarias.
Bien ese concepto, porque las moléculas necesarias vendrían a ser como los ladrillos necesarios para que construyamos adentro nuestras propias estructuras. ¿De dónde vamos a sacar? Para construir pelo, para construir uñas, que es de lo que más se ve, pero para construir las membranas de las células, para regenerar un tejido en una cicatrización, para Profe. producir más sangre. Sí. Disculpe, ¿usted está pasando el PowerPoint? Porque a mí me queda en... No, estoy en la Ah. primera, todavía no pasó nada. Ah, bueno. No te asustes. ¿Les dice grabando en la izquierda? ¿Arriba? Sí. Ah, Sí, bien. profe. Sí. Bien. Porque a mí ya no me figura, por eso me asusto que no esté. Bueno, entonces, nosotros lo que vamos a empezar a ver ahora es todo lo que en el metabolismo, o sea, de la sangre para adentro, empieza a pasar con estas grandes macromoléculas. Y ahora sí paso a la primera diapositiva. Hemos dicho que necesitamos comer. ¿Para qué necesitamos comer? Para que nos provean de todos los ladrillos, o sea, los elementos para fabricar nuestras propias estructuras. Esa es una. ¿Otra función? ¿Para qué comemos? Para obtener energía. Esa es la más importante. Para obtener la energía. Porque nosotros necesitamos, como el combustible, para todas las funciones biológicas. Pero todas es todas, desde mover los párpados, latir el corazón, mover el intestino, caminar, pensar, circular la sangre, todas las funciones biológicas necesitan energía. Y esa energía me lo da, ¿quién? El alimento. ¿De dónde saca energía el hombre? Alimentos. Alimento. nutrientes. De la dieta. Glucosa. De todo lo que incorporamos por la boca. Algunos tienen más cantidad de energía, otras menos. Algunas tienen más fácilmente disponible, otras menos. Pero todo tiene que ver con los alimentos. Y ahí es la gran diferencia entre los seres humanos superiores, como es el hombre, como son los animales superiores, y lo que son las plantas. Ustedes imagínense que una planta nadie le da de comer. Vos con una semilla del tamaño de, algunas hasta de 2 milímetros, puede transformarse en una planta. ¿De dónde sacó los nutrientes para crear, fabricar o armar esa planta? Del sol. Del agua. ¿Qué aporta el sol? Es lumínica. Sí, pero Fotosíntesis. la fotosíntesis, bien. Necesario pero- para hacer la fotosíntesis. Bien. Pero ¿de dónde? ¿Has visto que la planta tiene también hidratos de carbono? Porque tiene azúcar, las frutas, tienen cáscara, tienen celulosa. De la ¿De tierra. dónde saca todo ese carbono que tiene la materia orgánica de una planta? De los De la hidratos de tierra. carbono. Absorbe los nutrientes del sol. El mismo lo fabrica. Del carbono. Bien, ahí me han contestado la correcta y también me han contestado algunas. Los nutrientes que saca del suelo son solo minerales. A lo sumo es la urea, pero no son los minerales. Del sol saca la energía, pero el carbono lo toma del aire. Del Si dióxido, nosotros perdón. tuviéramos la posibilidad de marcarlo con una marquita, suponte que digamos, bueno, este oxígeno o el dióxido de carbono que hay en el aire le marcamos a todo el carbono del dióxido con un flúor. Ese flúor lo veríamos en la planta, en las hojas, en la mandarina, en el tronco del árbol, dependiendo de cuál sea. Los únicos capaces de tomar el carbono del aire y transformarlo en glucosa son todos aquellos que se llaman autótrofos. Todos los que son capaces de fabricar su propio alimento. Y ese proceso se llama fotosíntesis en el caso de las plantas verdes. Eso es lo que nos diferencia enormemente entre los animales, digamos, superiores y los animales inferiores o los seres vivos inferiores. Es cómo usamos o de dónde sacamos el carbono para fabricar nuestras propias estructuras. Porque ustedes han visto que una célula vegetal y animal
Salvo diferencias, digamos, en la pared celular que puede ser distinta, la estructura es la misma. Y sin embargo, en esta, nadie le dio de comer para darle los ladrillos suficientes para poder fabricarla. Y en el otro, sí o sí, necesitamos incorporar alimentos. Por eso, podemos dividir, es lo que dice esta diapositiva, a los seres vivos, de acuerdo a cómo utilizan esas fuentes de carbono. Entonces, sería la primera parte. Según la fuente de carbono, vamos a ser o autótrofos o heterótrofos. Autótrofos son las plantas que usan el dióxido de carbono del aire. O sea, es un carbono inorgánico que lo pueden transformar en un carbono orgánico, en la glucosa principalmente. En cambio, los seres superiores, entre los que está el humano, somos heterótrofos. O sea que el carbono para fabricar nuestra propia estructura ¿alguien? Profe, Sí, una pregunta. todas. Porque, yo había visto que los hongos, ¿en qué entrarían, digamos? Son... Muy buena pregunta. Igual, no, ahora vamos a ver porque vamos a hacer una pequeña diferencia dependiendo del tipo de energía que usan. Pero con respecto al carbono, los hongos en general lo van a tomar, si son un hongo acuático, lo van a tomar del agua. Si es un hongo de la naturaleza, van a ser más parecidos a las plantas, lo van a tomar del aire. Mientras vos no le estés dando de comer, la planta no necesite, o el ser, no digamos plantas, porque las plantas son autótrofas, el tema es cuando son intermedios. Por ejemplo, algunas parásitos o algunas bacterias necesitan de un organismo vivo superior para vivir. Pero en los hongos, por ejemplo, no, esos sí serían autótrofos, son capaces de tomar el dióxido. Porque, profe, yo me acuerdo que... Profe, Yo me disculpe, acuerdo puede que- silenciar el micrófono de los compañeros porque es muy molesto, no deja escuchar bien. Sí, ahora los pongo. Abran ustedes para hablar. Ahí los he silenciado a todos y abre el que necesite hacer una pregunta. Sí, ¿qué me decías? ¿Alguien preguntaba? Acuérdense que los he silenciado a todos. El que necesite hacer una pregunta se habilita su micrófono. Sí, profe, yo, como le Tomás, decía, decime. no me acuerdo en qué unidad era, creo que en una de las anteriores unidades, si daba eso de los autótrofos y heterótrofos, en los heterótrofos ponía como ejemplo los hongos, por eso. Le preguntaba. Sí, lo que pasa es que justo has tocado casos donde en todo caso habría que verlos en forma individual de cuál caso se trata, porque va a depender siempre, pero vos imagínate que aquí de lo que estamos hablando en autótrofos y heterótrofos es qué tipo de carbono utilizan para formar sus estructuras. Cuando el carbono es inorgánico, es el dióxido de carbono del aire o del agua. Cuando ese carbono es orgánico, que lo tomas de otro compuesto como la glucosa, eso los clasifica en heterótrofos o autótrofos. Como ejemplo, sin duda, plantas autótrofos, animales, ser humano, heterótrofos. Los que son, digamos, intermedios, como hongos, como algunas algas, hay que ver de dónde toman el carbono. Si lo toman de otro compuesto orgánico, son heterótrofos. Si lo toman del dióxido inorgánico, van a ser autótrofos. Pero digamos, son como excepción. No nos vayamos a ese detalle, sino para que ustedes lo entiendan claramente. Necesitamos incorporarlo como una estructura, como un compuesto orgánico para poder ser incorporado, o podemos utilizar el gas, el dióxido de carbono que está en el aire, como gas. Eso sería desde la utilización de la fuente de carbono. Pero también podemos clasificarlos a los seres vivos desde su estrategia para vivir de dónde toman la energía. Hemos dicho que los que hacen fotosíntesis, la energía la van a tomar del sol o de la luz
que ustedes han visto que no puede no estar iluminado a una planta para crecer, puede no estar que le esté dando el sol directamente, pero si le está dando una buena cantidad de luz, alcanza para que puedan producir la fotosíntesis. Eso se llaman fotótrofos. En cambio, cuando la energía la tenemos que tomar sí o sí de los compuestos químicos, como somos los superiores, se llaman quimiótrofos o quimiótrofos. ¿Sí? Entonces, podemos clasificar a todos los seres vivos desde dos puntos de vista. O desde cómo utilizan la fuente de carbono, o cómo utilizan o de dónde toman la energía. Ahí hay uno que me pide entrar, pero no logra entrar, Denti. Queda como intentando, no sé qué le pasa. Bien, pasamos a esta otra diapositiva. Con respecto al mismo tema, esta es una clasificación, digamos, en conjunto, donde miren, este cuadro tiene como doble entrada. Por encima tenemos la fuente de energía, que hemos dicho podían ser de dos tipos. O la toma de los alimentos, como nosotros, la energía la sacamos de lo que comemos, de la reacción química, por eso nos llamamos quimiótrofos. O los animales, las plantas, que la toman de la luz del sol o de la luz simplemente. Y este cuadro tiene la entrada por la izquierda, es de donde sacan la fuente de carbono. Inorgánica sería del aire, o orgánica de los alimentos. Y ahí tienen aquí vamos a tener la respuesta. Espérate que vuelven a querer entrar, me parece que entran, salen. No abro más. Entonces, entre estas dos opciones vamos a encontrar estas 6 variedades de situaciones que van a ser las características diferentes. Busquémonos a nosotros, los animales superiores. ¿Qué quiere decir? Que utilizamos como fuente de carbono a los alimentos orgánicos y como fuente de energía a las reacciones químicas. Y las plantas que están aquí, que son los que hacen fotosíntesis, utilizan la luz solar y utilizan el dióxido del aire. Y después tenemos estas otras, digamos, 4 opciones que tienen que ver con, por ejemplo, recién preguntaba de las algas. Hay algas, mira, en estas algas que son autótrofas, pero también hay algas heterótrofas, dependiendo del tipo de alga, dónde se encuentran, dónde crezcan, etc. Con respecto a bacterias, también hay quimiótrofas, pero hay algunas que pueden ser autótrofas o heterótrofas, bacterias. Y así, a nosotros nos interesa más porque lo entendemos más claramente, qué pasa con los animales superiores y qué pasa con las plantas que hacen fotosíntesis en general. Bueno, ¿qué vamos a ver aquí? Hemos dicho entonces que todo el proceso de la digestión lo que ha hecho es reducir el tamaño de esas grandes moléculas en moléculas pequeñas para que sean absorbidas. Pasaron para el lado de la sangre, ya las tenemos allá. Todo el proceso que sucede dentro de la sangre se llama metabolismo. Y en el metabolismo vamos a tener 2 tipos de reacciones que son exactamente opuestas. Imaginemos que estamos comiendo y por lo tanto estamos incorporando alimentos con el tamaño de la molécula la menor, que es aminoácidos en el caso de las proteínas, glucosa en el caso de los hidratos de carbono y los ácidos grasos libres en el caso de los lípidos. Esas pequeñas moléculas van a ir por torrente sanguíneo, ¿a dónde? A donde se fabriquen nuestras estructuras. El hígado, los tejidos, los músculos, etc. Entonces, incorporamos esos ladrillos para fabricar nuestro tejido, nuestra célula o lo que estemos necesitando en ese momento. Ese proceso de construcción o síntesis se denomina anabolismo. Entonces son reacciones de fabricación, o sea, de síntesis, y vamos a necesitar energía. En cambio, si lo que va a suceder, imaginemos que hemos ido y hemos fabricado glucosa, porque nos hemos comido una torta entera.
entonces tenemos de más, no la necesitamos en ese momento para determinados movimientos, porque estamos en reposo, porque no hemos consumido más de lo que necesitábamos. Entonces se ha ido a formar grasa, y la grasa es una manera de acumular o de guardar energía en nuestro organismo. Esa grasa en algún momento la necesitamos porque nos hemos quedado sin energía, entonces vamos a nuestros depósitos, entre esos están las grasas. Entonces necesitamos romperla para poder ser utilizado o como ácido graso o simplemente esa energía acumulada. Ese proceso inverso de degradación de moléculas grandes en moléculas pequeñas se denomina catabolismo. O sea que son reacciones degradativas o de ruptura, donde el objetivo es cortar y entre medio de esos enlaces químicos es donde está la energía que vamos a utilizar para todas las funciones biológicas. Entonces, resumiendo, le llamamos metabolismo al conjunto de las reacciones que permiten cubrir las necesidades vitales de la célula. Y pueden ser anabólicas o anabolismo o catabólicas, catabolismo. Donde anabolismo es sintetizar, es construir, es fabricar algo. En cambio, catabolismo es romper, destruir, liberando energía. Por eso también ustedes van a haber escuchado una palabra que tiene que ver con este proceso del metabolismo, que son los famosos anabólicos que se toman en los gimnasios. El anabólico, en general en el gimnasio, se refiere a todos aquellos compuestos que lo que me van a hacer es aumentar la masa muscular, aumentar las proteínas, sintetizar, fabricar una molécula más grande. Ese proceso es un proceso anabólico. Todas las sustancias que favorecen ese proceso se les llama por extensión anabólicos. Todo lo que nos logre reducir o cortar o achicar son favorecedores del catabolismo y son casi todas aquellas sustancias que ayudan o que se las ha diseñado para ver si se puede romper especialmente la grasa, o sea que son para adelgazar. Haciendo un poquito más de detalle ahora de qué es el catabolismo y qué es el anabolismo. Volvemos a hablar de lo que incorporamos en nuestro organismo. ¿Qué vamos a incorporar? Nutrientes. Y hemos dicho 3 tipos de nutrientes. No hay más por suerte. Hidratos de carbono son los dulces, las pastas, los lípidos y las proteínas. 3 tipos de nutrientes que incorporamos. El proceso catabólico rompe, corta. Entonces, ¿quién hace el catabolismo en la primera parte de es la digestión? ¿Hasta qué? Hasta llegar a productos chiquitos o productos de degradación, primero hasta los aminoácidos y después más aún, que es hasta llegar hasta el último producto de degradación, que va a ser dióxido de carbono, agua, o por ejemplo amoníaco, que es un metabolismo de desecho, que es como se elimina el nitrógeno del organismo. Eso es un catabolismo, reducir el tamaño de la molécula hasta el menor tamaño del producto de degradación. Este catabolismo, hemos dicho que ¿qué hace? Como en el medio de los enlaces está la energía, produce energía. Si estamos cortando, esto es una molécula grande que la vamos a ir cortando, cada vez que se corte un enlace, se va a liberar la energía que tenía en ellos. Por eso en este esquema vemos que este proceso catabólico libera o genera energía química. Profesora, está clavada la diapositiva. Está clavada, sí. Yo no la he movido. Estamos en una sola. No sé a qué le llaman clavada. Seres vivos está. ¿No está en la segunda? No. Epa. En el cuadrito de tipos generales de nutrición ha quedado. A ver. Ahí dice anabolismo versus catabolismo. No. No te puedo creer. No, está en la tabla 11.1. Clasificación de los organismos en función de la fuente de energía y carbono. Una de las primeras. Metabolismo, anabolismo y catabolismo. ¿Ahí lo ven? No. Negativo. A ver, vuelvo.
a salir de ahí. ¿Qué pasó con esto? ¿Ahí la ven? ¿Catabolismo versus anabolismo? Ahora sí. Ahora sí, Sí, profe. Bueno, no lo voy a poner como PowerPoint, sino como abierto. Me parece que demora menos en aparecer. Lo que les mostraba que en esa diapositiva tenemos de nuevo lo que es el catabolismo y anabolismo, pero un poquito más en detalle. Y vemos aquí con esta flecha rosa que el catabolismo es la transformación de los nutrientes, que son hidratos de carbono o lípidos o proteínas, en moléculas pequeñas, en la más chiquita que se pueda producir. Intermedias serán hidratos, glucosas, ácidos grasos, aminoácidos, pero la última del proceso catabólico va a ser la producción de dióxido de carbono, agua y, por ejemplo, amoníaco, que es la manera como se libera del nitrógeno el cuerpo, el organismo. Este proceso, como hay ruptura entre las moléculas, entre los enlaces de los átomos, lo que hay es una liberación de energía química. Aquí vemos que hay una flecha, como que este proceso catabólico libera energía. Libera energía porque acuérdense que hemos dicho que entre medio de los átomos de carbono en general es donde está la energía que utiliza el cuerpo humano para las distintas funciones biológicas. Entonces, el catabolismo, que es destrucción, que es reducción, va a liberar energía. Pero para este proceso, sí o sí necesitamos cofactores como moléculas, especialmente transportadoras de electrones, como son el NAD fosfato y el FAD, que van a transformarse en NAD fosfato reducido, NAD reducido o FADH2. Esto libera energía, por lo tanto va a fabricar la energía como es la que estaba acumulada en moléculas que se llaman de ATP, que es la molécula energética por excelencia de nuestro organismo, que es la que produce o permite todas estas funciones biológicas. El camino inverso, el anabolismo, hemos dicho que es síntesis, fabricación. Entonces, si fabricamos, partimos de moléculas pequeñas. ¿Pequeñas como cuáles? Aminoácidos, como los monosacáridos, como la glucosa, ácidos grasos, las bases nitrogenadas, si vamos a fabricar un ácido nucleico, el acetil-CoA, el glicerol. Ese proceso anabólico de síntesis me va a generar moléculas grandes. ¿Como cuáles? Proteínas, hidratos de carbono, lípidos, ácidos nucleicos. Este proceso de síntesis, en vez de liberar energía, necesita energía, requiere energía química para que esta reacción suceda. Y va a necesitar estos NAD fosfatos reducidos, NADH o FADH, para, con la energía química del ATP, poder fabricar o sintetizar estas macromoléculas. O sea, el catabolismo y el anabolismo son reacciones inversas, una de síntesis y otra de destrucción. Y la energía que produce uno la utiliza el otro en un balance y en un aprovechamiento perfecto dentro del organismo. A ver ahí si se ve. Sí, profe. Sí, doctor. Este cuadrito, ¿qué es lo que nos muestra? Que si uno pudiese dividirlo para entenderlos más, al catabolismo, que hemos dicho que el catabolismo es rotura, es destrucción, se lo divide en 3 etapas. Tomemos, por ejemplo, el caso de las proteínas, que por ahí puede ser más fácil. Hay un detalle que me parece importante siempre que entiendan, que el nitrógeno en el cuerpo humano es tóxico. El nitrógeno, el organismo se lo tiene que sacar de encima. Las proteínas siempre tienen un grupo amino. Entonces, en el proceso eso de destrucción, va a necesitar, como última etapa, sacarse el nitrógeno. Y el nitrógeno, aquí vemos, la manera como se lo saca o es intercambiándolo con otros compuestos o eliminándolo a través de la orina. Entonces, las proteínas que incorporamos, que son una macromolécula grande, la va a cortar hasta tener
una etapa intermedia que son los aminoácidos, que los va a utilizar en distintas proteínas que necesite el organismo fabricar. Y como punto final o como objetivo final es la eliminación del exceso de nitrógeno que le sobre o que no necesite y se lo saca como amoníaco, que en realidad forma una molécula que se llama urea, que es eliminado a través de la orina. Ese sería un camino metabólico de las proteínas, el catabolismo de las proteínas. ¿Cuál sería la etapa Hablemos de 2? otro. ¿Cómo? ¿Cuál sería la etapa 2? Todavía no las he diferenciado como etapas, les estoy contando cuáles son los caminos metabólicos que tenemos que cumplir y ahora después vamos a ver por qué las dividimos en 3 etapas. Hemos dicho la proteína, una gran macromolécula con muchos aminoácidos. Los va a cortar primero y después le va a tratar de sacar el nitrógeno. Entonces, ese es el camino metabólico. Hemos pasado de una gran macromolécula a un monómero como es el aminoácido y después las moléculas más chiquitas como compuesto final, o para la utilización o para la eliminación. Ácidos nucleicos. ¿Comemos ácidos nucleicos? ¿Comemos ácidos nucleicos? ¿Alguna vez los han invitado a comer un plato de ADN? No. Sí, dice. Bernard, no sé quién es el nenito. No, no comemos ácidos nucleicos. No. ¿Qué opina otro? Sí, sí comemos. ¿Cuándo? Cuando incorporamos pollos, esas cosas, ¿puede ser? Y cuando comemos una También ensalada de porque lechuga y tiene el tomate. ADN. Sí, porque tiene ¿Cómo? el ADN ahí, ¿verdad? Sí. ¿Quién tiene el ADN? Solamente los animales. ¿Solamente qué? Los animales. No, no te he entendido. Animales. ¿Los animales nomás tienen ADN? ¿Y este virus desgraciado que nos está produciendo la pandemia no tiene ADN? Sí. Sí, ARN. todos tienen el ADN, profe. Todas las Todas células de los organismos vivos tienen ADN, que es el código genético del que expresan sus proteínas, hidratos de carbono, de lo que sea. Todas las células tienen núcleo, y en el núcleo tienen ADN. O sea, comemos ADN, pero todo el día. Si todas las células tienen ADN. Lo que pasa es que uno no lo identifica como que es una molécula, sino, o de sabor rico, o de lo que sea, pero está dentro de todas las células que consumimos. En las frutas, en las verduras, en la carne, todo tiene núcleo. Toda célula tiene un núcleo, y en el núcleo hay ácidos nucleicos. ¿Pero nos sirve consumir ácidos nucleicos? Y sí, porque tienen los nucleótidos, tienen las bases, que también necesitamos nosotros, digamos, en nuestro organismo para sintetizar. O sea, es como los ladrillos también para fabricar nuestro propio ADN. ¿Nosotros necesitamos duplicar el ADN en algún momento? Siempre cuando se multiplica la célula. El ciclo celular. El ciclo celular, exacto. En el ciclo. Cuando hacemos mitosis. ¿Cuándo hacemos mitosis? Reproducción. Bien, cuando Reproducción celular. estamos dando un bebé en una reproducción Sí. por excelencia, que sería la fecundación y el crecimiento de un bebé. ¿En qué otro caso? ¿Cuándo hay La mitosis? fabricación de nuevas células. Bien, ¿en qué caso? Regeneración. Bien, ¿de qué? De algún tejido. De la piel. Perfecto. ¿Cuándo hay regeneración de piel? Cuando ha habido algún lastimado. Un quemado, En un especialmente. lastimado. Una Alguna quemado. laceración. ¿En dónde más? Cualquier Quemadura. tipo de laceración. Laceración. de piel. Perfecto, eso sería tejido epitelial. ¿Qué otro tipo de tejido? Tejido óseo. El Conectivo. óseo, ¿en qué caso? Fracturas. Quebradura. Formando el callo, claro. Perfecto. Y el tejido definitivo. ¿Y el crecimiento del pelo o de las uñas? También el córneo, claro.
¿Quién fabrica la capa córnea? Células con mitosis alta que estaban dentro de las 5 capas, en la más baja. Siempre tenemos mitosis, más aceleradas en algunos tejidos, menos en otras. Es cierto que con los años hay determinados tipos de tejidos que se regeneran menos. Hemos dicho que el colágeno en la clase anterior, no en la... no, eso hemos dicho en histología. El colágeno con los años va perdiendo un poco la capacidad de producción, pero siempre hay una mitosis. Si uno dice que, por ejemplo, marcarlo, a veces un marcador sería ponerle una señal para saber a dónde va. Muchas veces uno dice va de vacaciones y va a un lugar donde respira aire puro, con mejores, digamos, más sano o más natural, menos contaminado. Si uno pudiese marcar, por decirte, el dióxido o el oxígeno o el aire que hay en determinado lugar, veríamos cómo se nos va a ir incorporando en nuestras mitosis, en nuestro tipo de estructuras, porque le incorporamos también por el oxígeno del aire y por lo tanto va a ser parte de nuestra, además de lo que consumamos, de lo que pueda ir siendo la síntesis de nuestras propias estructuras. Entonces, ¿ácido nucleico? Sí. ¿Qué le pasa al ADN entero o al ARN entero? También en este proceso de catabolismo se va a cortar. ¿Cuál es el monómero del ácido nucleico? Los nucleótidos. ¿Los nucleótidos por qué estaban formados? A ver si se acuerdan. Base nitrogenada, pentosa y grupo fosfato. Pentosa y grupo fosfato. ¿La ribosa qué es? Un hidrato. Pentosa. Una pentosa, un azúcar. Es un azúcar, perfecto. El fosfato, que es un inorgánico, y ¿qué compuesto químico tenían las bases nitrogenadas? ¿Carbono? Sí. Nitrógeno. Oxígeno. Hidrógeno. O sea, todos son los elementos químicos que los vamos a tomar, sin duda, de otros elementos que tengan los mismos y los vamos a poder utilizar. Bien, ese sería otro de los catabolismos que tenemos. Incorporamos ácidos nucleicos y los llevamos a nucleótidos y se pueden interconvertir de acuerdo a dónde se los necesite. Polisacáridos. ¿Qué tenemos que comer como nutriente para comernos un polisacárido? Almidón. Almidón. ¿De dónde sacamos el almidón? De las plantas. Papa. Vegetales. Pero está bien. No, De las plantas. Porque acuérdense que el almidón es la manera de reserva de los hidratos de carbono de las plantas. Almidón no tienen los seres, los animales. ¿Cómo se llama lo que le equivale al almidón en los animales? Glucógeno. El glucógeno. Glucógeno. Claro, ¿Dónde son- encontramos el glucógeno? Hígado. Hígado, Los músculos. En la sangre. Músculo, perfecto. Hígado y músculo, mayoritariamente, obviamente. Entonces, también en las pastas, también en los dulces, en disacáridos como la lactosa, o sea, en la leche, en el azúcar de mesa, otro disacárido, la sacarosa, o polisacáridos como el almidón especialmente que consumimos o el glucógeno. Entonces, esos polisacáridos, el primer corte, ¿a qué nos va a llegar? A los monómeros. Estos se llaman monosacáridos. El monosacárido, si no es glucosa, tiene que sufrir la transformación hacia la glucosa, porque es la glucosa, mayoritariamente, la que entra en el proceso de la glucólisis, que es la ruptura. Pero después sufre todo un proceso que se llama justamente glucólisis, después va a entrar en el ciclo de Krebs, después va a ir a la cadena respiratoria y el producto final es dióxido de carbono y agua. Esos son los polisacáridos, otro camino catabólico. Después los lípidos. ¿Lípidos como qué? Grasas. Triglicéridos. Colesterol. Correcto. Decir lípidos y grasas es lo mismo. Son sinónimos. Solo que acuérdense que hemos visto dos grupos de lípidos. Eran todo lo que tenía que ver con el colesterol, parecidos a ellos derivados, y los que tenían que ver con los ácidos grasos.
Pero en el organismo, eso también ya lo hemos visto, la grasa que consumimos en los alimentos se llaman triglicéridos. Y los triglicéridos eran una estructura química muy especial, que era un glicerol, que es un hidrato de carbono de 3 átomos de carbono, donde se ha pegado 3 ácidos grasos libres, donde la unión era de tipo éster, a través de un oxígeno. Entonces, un glicerol de 3 átomos de carbono y 3 ácidos grasos unidos, de manera que forman esa molécula tan especial que se llama triglicérido. Triglicérido es la grasa por excelencia que circula en nuestro organismo. La otra es el colesterol. Entonces, de los lípidos, si vamos a cortarlo, ¿en qué vamos a tener? Vamos a tener ácidos grasos por un lado, está este dibujito aquí, y por otro, la cadenita esa del hidrato de carbono, que es el glicerol. Que como es un hidrato de carbono, por algún lado se va a filtrar esta cadena de degradación o catabolismo de los hidratos de carbono. Bien, entonces, lo que hemos visto detalladamente de cada uno de estos nutrientes es que antes de llegar al último paso, que es la molécula más chiquita, que en general en todos es dióxido de carbono y agua, pasan por un estadio intermedio donde es la molécula reducida a su mínima expresión, pero con capacidad del todo. El aminoácido es una parte de la proteína. El nucleótido es una parte del ácido nucleico, y así. Entonces, con ese criterio... Profe, no se escucha bien, se le corta el audio. Bien. Entonces, lo que digo es que lo que hemos visto es cómo es el camino metabólico de cada uno de los nutrientes, donde vamos a clasificarlo en 3 etapas. En la etapa 1 están los nutrientes en su tamaño grande, macromoléculas, que son las moléculas como las incorporamos en el organismo, las moléculas precursoras. Esa es la primera etapa de este catabolismo. Cuando se degradan a una molécula intermedia, sencilla, y en general es el monómero de la macromolécula, es lo que se llama la etapa 2. Cuando hemos llegado a estos monómeros o intermedios sencillos. Y le llaman etapa 3 el que sigue, desde glucosa, aminoácidos, ácidos grasos, hasta llegar a la última etapa, que es dióxido de carbono y agua. Todo esto, que es la etapa 3, es lo que sería el metabolismo intermedio. En la clasificación de este autor, que es la que hemos elegido desde el año pasado para seguir. ¿Sí? Entonces, todo lo que queremos mostrar en esta diapositiva es cómo la degradación de los alimentos la podemos dividir en 3 etapas. La macromolécula en una molécula intermedia, monómero, y la tercera, que es el metabolismo intermedio, que es la degradación hasta llegar a dióxido de carbono y agua. Sigue entrando. Bien. De la manera que hemos descrito el catabolismo, o sea, cómo se rompen los alimentos o los nutrientes que incorporamos al organismo. De la misma manera, podemos hablar del proceso inverso, que es el anabolismo. O sea, aquí lo que vamos a hacer es hablar de todas estas moléculas chiquititas que están aquí abajo en el dibujo, cómo van subiendo hasta formar estas grandes moléculas que son las macromoléculas, proteínas, ácidos nucleicos, que también sucede en el organismo, pero del lado de adentro. Llamemos el adentro y el afuera como esa barrera que divide al tubo digestivo y después a la sangre. En el adentro también necesitamos fabricar una proteína, que es una hormona, necesitamos fabricar el ácido nucleico cuando estamos multiplicando las células, necesitamos fabricar lípidos cuando necesitamos guardar lo que ha sobrado de lo que hemos ingerido, necesitamos fabricar glucosa cuando necesitamos glucosa que no hemos incorporado en la dieta, por ejemplo. Entonces,
ese camino metabólico de síntesis es el inverso, de abajo hacia arriba. Por lo tanto, también lo podemos clasificar en 3 etapas, donde la primera, al revés del otro, van a ser todos estos procesos intermedios que van a utilizar dióxido de carbono, agua, y que es, por ejemplo, el ciclo de Krebs, que nos sirve de unión hasta que llegamos a la formación o a esta segunda etapa, que era la síntesis o lograr estos monómeros, como podía ser los aminoácidos, los nucleótidos, la glucosa, el glicerol o los ácidos grasos. Y la tercera etapa va a ser cuando a partir de estos monómeros o moléculas sencillas podemos obtener estas grandes macromoléculas para el objetivo específico en el organismo que se las necesita. Esto simplemente es a modo didáctico de cómo podemos dividir para que después, cuando veamos cada uno de los caminos metabólicos, entendamos dónde estamos. Porque aquí no me importa decirles si esta es la síntesis de los ácidos grasos, de la gluconeogénesis, etc. Sino que entiendan que va desde moléculas muy sencillas hasta las moléculas más grandes. ¿Cómo sucede esto? Esto hay que controlar. Porque desde el punto de vista de lógica, razonamiento lógico, nunca se pueden dar simultáneos. Si vos estás rompiendo glucógeno para obtener glucosa, no puede otra célula estar sintetizando glucógeno. Si lo estamos rompiendo aquí, no lo puede estar fabricando en el otro, porque son procesos inversos. Entonces, hay algo en este organismo maravilloso que controla eso, que se den en el orden que corresponde y en la necesidad que sea en ese momento. ¿Cómo se controla esto? No se olviden que todas las reacciones químicas están mediadas o están facilitadas por una enzima. Para que A se transforme en B en el organismo, necesita siempre una enzima que es la que produce, mejora o ayuda para que esa reacción suceda. Entonces, si yo tengo que A se debe transformar en B y necesito una enzima que le llamemos quinasa, si yo pongo poca quinasa, esta reacción se enlentece o se para. Entonces, una manera de activar más rápido, pase este al otro, o frenar, es con la cantidad de enzima que haya. Es una de las maneras como el organismo tiene para controlar que este metabolismo suceda o no. Sí, Nico, has levantado la mano. ¿Necesitas algo, Nico Fernández? Bueno, entonces, lo que estamos viendo es... No, profe, sin querer. Ah, bueno. Estamos viendo los 4 mecanismos que tiene el organismo para controlar que esto suceda en un sentido o en el otro. Uno es la cantidad de hormona. ¿Por qué la cantidad? Porque hemos dicho entonces que si siempre para que A se transforme en B necesita una enzima, esa enzima va a ser responsable de que esto suceda o rápido o lento. ¿De qué manera el organismo puede regular que esa enzima del medio sea mucha o poca? Una, porque las enzimas después de actuar la degradan. O sea, se usa y se degrada. Entonces, esa velocidad de degradación va a regular si la enzima va a ser mucha o poca. Hay algunas enzimas cuya cantidad es fija y se llaman enzimas constitutivas. En cambio, en otros casos, es inducida por la necesidad. O sea, cuando hay mucho de esto, que lo necesito pasar de A a B, la sola concentración de este reactivo hace que se fabrique la enzima necesaria para que esa reacción suceda. Eso es una enzima inducible. Se sintetiza en respuesta a la presencia del sustrato. Y la otra es porque sea un control genético. En el gen está, digamos, la puerta de apertura o de cierre para que esa enzima se fabrique. Esas serían las distintas maneras como tiene el organismo
para regular la cantidad de enzima que favorece o frena una reacción enzimática. Segundo, que no dependa de la cantidad, sino de la capacidad de andar. Entonces a ese nivel se le llama de la actividad de la enzima. Acuérdense que siempre una enzima va a reaccionar con el reactivo para formar el sustrato. Entonces tiene lugares específicos de unión. Y hemos dicho que esos lugares o sitios activos van a depender de la temperatura, del pH o de la presencia o ausencia a veces de cofactores. Entonces, si le cambiamos alguno de esas situaciones, la que le va a permitir que actúe o ande mejor la enzima, esta enzima va a trabajar menos, la actividad se va a enlentecer o se va a activar si le pongo. Entonces, la manera como yo puedo activar un proceso es mejorándole la actividad de la enzima o reduciéndola si la quiero enlentecer. Sustratos, pH, cofactores, temperatura. O, en algunos casos, porque a su vez esa enzima, para que sea activa, necesita otra enzima que le está regulando, que la transforma en activa. Son enzimas reguladoras. Entonces, si tengo que A, para transformarse en B, necesita una enzima que se llame Z, pero que está en estado inactivo, porque necesitó otra enzima que regulaba su función. Eso es regular la actividad enzimática. O la otra tercera forma de cambiar o modificar la actividad enzimática es porque se una con una proteína, en este caso, no una enzima, que también sea reguladora. Tercera manera de regular esta actividad enzimática es porque sea específicamente una especialización de acuerdo al lugar. Por ejemplo, hay enzimas que actúan solo dentro de la mitocondria, otro en el citoplasma. Entonces, esa compartimentalización de la célula hace que esta reacción química suceda en un lugar y no en el otro. Eso también es una manera de regular la función. Y el cuarto nivel es hormonal. Hay hormonas, que son moléculas sintetizadas por las glándulas. Las glándulas endócrinas son las que fabrican las hormonas. Y estas hormonas son mensajeros químicos, o sea que llevan una información. Por ejemplo, decir fabrique, no fabrique. Es el caso de la insulina. Cuando la cantidad de azúcar que está circulando en el organismo es alta, esa es la señal para que el páncreas fabrique una hormona, que es la insulina, que va a actuar como mensajero químico para decirle baje la producción o destruya, porque hay mucha concentración. También hay al revés otra hormona que es el glucagón, donde el efecto es al revés. Si hay bajo nivel de glucosa, el glucagón va a estimular el proceso de aumento de la glucosa, como puede ser la estimulación de procesos metabólicos como la gluconeogénesis, por ejemplo. Entonces, hormonas es una manera de regular este control metabólico, estimulando o inhibiendo determinadas rutas metabólicas. Y por último, tenemos lo que se llama la localización intracelular del metabolismo. Esto quiere decir que no todas las reacciones del metabolismo suceden en el mismo lugar. Aquí tenemos el ejemplo de una célula, y está el núcleo, y están los ribosomas, las mitocondrias, digo, y vemos que hay, esto lo vamos a, digamos, entender mucho más rápido al final de la materia, pero, por ejemplo, el ciclo de Krebs sucede adentro de la mitocondria, solamente. Eso quiere decir, hay una localización para determinado tipo de caminos metabólicos. Por ejemplo, dentro del núcleo se sintetiza el RNA ribosómico, dentro del núcleo. ¿Dónde se fabrican las proteínas? Solamente en los ribosomas. ¿Qué sucede en el citosol? En el citoplasma, la glucólisis, la gluconeogénesis, la síntesis de los ácidos grasos, las fermentaciones, en el caso de las células que lo hacen,
la síntesis y maduración de las proteínas en el endoplasma tuboso, la síntesis del DNA y del RNA de transferencia y el mensajero, también en el núcleo. En el nucleolo era el RNA ribosómico, y etc. O sea, la célula, con sus distintas organelas, compartimentaliza las reacciones de acuerdo a qué función cumple cada una de esas partes. O sea, por más que haya una alta concentración de enzima en un lugar donde no se realiza la reacción no se va a realizar. Y a la inversa también. Con eso hemos terminado el capítulo 11 del tema de hoy, y nos quedan todavía 2 clases más de metabolismo, o uno más de metabolismo de los hidratos de carbono. ¿Alguna pregunta? Profe, si ha subido la clase del jueves de membrana. Creo que sí. Ahora lo chequeo. Bien, gracias. No, no estaba subido, profesor. ¿No? Capaz que no la he habilitado, pero sí estaba subido. Ahora lo chequeo, pero ahora hago esta y me fijo que estén las 2. Bueno, profe, gracias. Muy bien, que tengan buenas noches. Chao, chicos. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Chao, gracias, profe. Bueno, profe, buenas noches. Muchas gracias. Muy clara la clase hoy. Bueno, me alegro mucho.